El libro de actas del gremio de San Pascual Bailón, de los hogueros de la ciudad de Calatayud, es un verdadero testimonio de la importancia que tuvo en esta ciudad el oficio de cordelero y de la cantidad de personas que lo practicaban. De la magnitud de esta cofradía en el pasado siglo, ha pervivido hasta nuestros días su ermita y la tradicional fiesta en honor de San Pascual Bailón. El día 18 de mayo los bilbilitanos acompañan a los cofrades de la hermandad para bailar al santo. Pero entre toda esa multitud que se agolpa en torno a la imagen de San Pascual Bailón para rendirle honores, quedan muy pocos de aquellos viejos cordeleros que, antes de ingresar en la hermandad, tenían que pasar un examen para demostrar sus aptitudes en el oficio. Hoy, gracias a 3 de los actuales hermanos, Carmelo, José y Domingo, vamos a poder conocer la técnica del trabajo de soguero que consistía en trenzar el cáñamo u otras fibras vegetales para la fabricación de cuerdas de diversos tamaños. El trabajo de fabricación de una cuerda comenzaba con la obtención de la fibra a partir de los tallos secos del cáñamo. Con fuertes e intensos golpes del bártulo, José rompe la caña y separa la garba pasándola entre la cuchilla y la canal de la gramadera. José Gracia, a pesar de los muchos años que hace que dejó el oficio de cordelero, todavía conserva gran habilidad con la espadilla. En este proceso de espadar, José trata de separar la paja que se haya quedado adherida a las fibras. Esto se hace para sacar la cañamiza a lo que se queda dentro y entonces se le da la vuelta y se vuelve a hacer la misma operación para volver a quitarle las cañamizas que puedan quedar ahí. Y aquí se acaba. El rastrillado es la fase más difícil de todo el proceso, ya que en este momento se deben separar las fibras por sus diferentes calidades. Con continuas pasadas del cáñamo por el rastrillo, las fibras más cortas y de peor calidad se quedan enganchadas en las púas y reciben el nombre de levada, mientras que las de mayor calidad forman la canal y se quedan en la mano. Lo que cae al suelo ahora, de esto, de la levada, se llama estopa. Y eso se llaman piñas. Esto se recorta para que luego al hacer la piña esa se queden igualadas. Casi todos manojos de las piñas son iguales. Cuando veían esto bien planchadico y sin ninguna cañamiza por aquí decían ¡ole! Pero luego por dentro salía el bodrio. Esos eran los que eran malos rastrilladores, ¿no, Carmelo? Pues sí. Y ahí se acaba todo. Preparadas las piñas de la canal del cáñamo, José va a comenzar la fabricación de las cuerdas y para ello debe fijar bien las fibras en su cintura. Ponérmelo en la cintura, que lo que agarra el cáñamo es ciñiguera, se llama. Esto se trata de un trapo de paño que se le da la vuelta al dedo meñique y se pone en la mano para que no dañe los dedos la veta, que se llama. Y empezamos. Se coge el material, se mete por la garrucha. Venga. En el proceso del hilado, José y Domingo deben trabajar coordinadamente para que los hilos salgan perfectos. Mientras Domingo hace girar la rueda con un ritmo uniforme para transmitir el movimiento de rotación a las carruchas, José va caminando lentamente hacia atrás uniendo con sus dedos las fibras de cáñamo para formar el hilo.
El cálculo del grueso de cada uno de los 16 hilos que componen la cuerda es fruto de la experiencia que tiene José en este trabajo. Eso es el tacto de la mano. La mano es un calibre, más o menos, claro está. Pero nosotros en nuestros buenos tiempos hacíamos una cuerda que tenía que tener largura, peso y grueso. Y tenía que salir exacto. Por ejemplo, una soga de acarrear tenía que tener 12 milímetros de gruesa, 12 varas de largo y el peso 1,5 kilos. Y había que sacar la matemática. Ahora ya no saldrá tan exacta porque es que yo llevo, pues, tengo 60, a los 10 años estaba trabajando esto, pues 45 años hace que dejé el oficio yo. Cada vez que José ha recorrido la distancia calculada para que la cuerda salga a la medida deseada, vuelve al punto de partida, suelta la punta del hilo terminado y engancha las fibras en una de las carruchas para seguir hilando. Pues esto consiste en hilar 16 vetas como estas y luego colcharla. Luego viene al proceso de limpieza de la cuerda de las impurezas que quedan y luego ya pues a terminar la cuerda, que consiste en colcharla ya para terminar y plegar, trapear, pasar y plegar. Con la piña de cáñamo cogida en su cintura por la ceñiguera, José va canalizando las fibras con sus dedos a través del paño mojado para incorporarlas al hilo en su movimiento de torsión. Esto que se hace con las manos aquí se llama aclarar. A ciertas distancias están colocadas las ansas, que sirven para depositar los hilos en cada una de sus calles o separaciones, evitándose que ensucien en el suelo o se enreden entre ellos. Cualquier variación que Domingo haga en el ritmo de giro de la rueda, José la acusa enseguida porque se rompe el hilo y hay que empalmarlo. ¡Ale! Al final de la carrera de hilar o recorrido de trabajo, José empalma un hilo con otro aprovechando la misma torsión transmitida por el giro de la rueda. Para elaborar una cuerda, José y Domingo deben preparar 4 cordones de 4 hilos o vetas cada uno. Por ello, cada vez que José termina 4 hilos, procede a corcharlos para hacer un cordón. En el trabajo de corchar, hacen falta 3 personas. Mientras Carmelo sujeta el gancho o ferrete para mantener la tensión del cordón, José va uniendo en uno solo los hilos que pasan por las canales del fustre. Pero para cerrar estos 4 hilos es necesaria también la colaboración de Domingo, que hace girar la rueda para mantener el movimiento de torsión. En este trabajo, José avanza de frente y a una velocidad de paso normal. Carmelo camina también con el gancho a un paso más lento, pues con la torsión del cordón se reduce su longitud. Eso no se deshace en la vida. Terminado el primer cordón, estos antiguos cordeleros vuelven a hilar otros 4 hilos para después corcharlos y formar otro cordón. Van repitiendo hasta 4 veces el mismo proceso de hilar y corchar. Y cuando tengan todos los cordones necesarios para la fabricación de la cuerda, deberán torcerlos para que se igualen. Ahora hay que torcerlos
para que cojan más vuelta y se igualen. Y luego hay que sacarlos y entonces es cuando se pasan, que se dice con una malla de alambre. Ahí va, que le digo, tira. Venga, dale. Esto cuando una cuerda está floja, pues se para la que más tirante está para que se iguale, ¿ves? Entonces igualan. ¿Ves? Vale. Ahora están las 4 igualadas. Los cordones ya están tensados y tienen la misma longitud. Llega el momento de soltarlos de las carruchas y estirarlos. Ahora se atan los dos juntos. Vale. Y dos. Y ahora es cuando nos vamos abajo a tirantalo. Si atinas ahora, vale. Vale. No, o espera que baje Mingo. ¿Para qué? Ayúdate. Que no hace falta, que lo llevo yo solo, jalo. Jalo. Júntalo. Déjalo. Vale. Ah, la pulga. Ponemos las mallas en el cordón, se le da una vuelta y esto sirve para quitar la posible cañamiza que haya quedado. Nada más que eso. El proceso de pasar tiene como objetivo el quitar la cañamiza que haya quedado y dejar finos los cordones que formarán la cuerda. Carmelo deja preparados los cordones con una malla de hierro, para que después José pase el llano, que es un trozo de saco mojado. Esto es para afinar los cordones, para que se quede la cuerda fina. Ahora se pasa la malla y luego se le pasa un seco, que se llama. Y luego se dejan secar los cordones y acolchar. Y luego ya plegar la cuerda. ¿Ves? Ah, está Carmelo. Anda, echa tú una malla con la pequeña. Que contra más mojadico está, pues más hace la malla de hierro. Hay que echar 3 o 4 mallas. Y si la anterior la he dejado aquí, y aquí tengo que volver otra vez para abajo. Ahora sí cojo. El seco es un trozo de cuerda que se pasa entre los cordones para secarlos y arrastrar todas las impurezas que queden, dejándolos así finos y pulidos. Terminado el proceso de pasar, nuestros amigos los cordeleros dejan a secar los cordones tendidos y separados sobre las ansas durante algunos minutos. Cuando están secos los cordones, llega el momento de corcharlos para hacer la cuerda. Carmelo ha sustituido la cruceta por la máquina de corchar, ya que ésta tiene más fuerza para sujetar el peso de la cuerda y su tensión en el momento de corcharla. Ahora se cruza. Ahora el gancho. ¡Venga! Esto tiene que coger torsión para que le obligue aquí y le haga andar a este. Si no, hasta que no tiene la suficiente torsión, no sale. Ya. La saca bien ahí. El proceso de corchar la cuerda es idéntico al de los cordones y solamente varían el grueso de la cuerda
el gancho y el fustre de madera. Al igual que los cordeleros han hecho con cada uno de los cordones, después de colchar la cuerda hay que tensarla dándole algunas vueltas más. Un nuevo pase del seco por la cuerda la dejará preparada para el plegado. En el plegador se termina el proceso de elaboración de la cuerda. José pone un trozo de cordel que le facilite atar la cuerda cuando esté totalmente plegada. El secreto del buen plegador era contar las vueltas de aquí para ver si luego, cuando venía la cuerda aquí a terminar, acababa en la anchura del plegador. Pero vamos, si no se puede arreglar también, ¿eh? Eran muchas las variedades de cuerdas que elaboraban artesanalmente los cordeleros hasta hace algunas décadas. Se fabricaban a la medida según el uso que se les fuera a dar y su clasificación dependía del diámetro y de la calidad de sus fibras. Suéltala. Hoy, gracias a estos tres antiguos cordeleros de Calatayud, José, Carmelo y Domingo, hemos podido conocer esta técnica tradicional de transformar en cuerdas las fibras de cáñamo.